Partido Nacional Podcast. Hay historias que no se cuentan solo para recordar el pasado, se cuentan para entender quiénes somos. Este es un podcast sobre ideas, sobre hombres, sobre mujeres y sobre decisiones que marcaron al Uruguay. A lo largo de sus 190 años, el Partido Nacional ha sido parte central de la construcción política, institucional y democrática del país. Esta no es una historia de consignas, es una historia de convicciones. Soy Andrés Echeverry y junto a Lucía Fernández los invitamos a recorrerla. Bienvenidos a 190 años Partido Nacional. Tenía 26 años, era abogado, periodista, docente universitario y murió de un disparo en el pecho. No en una guerra, no en una revolución armada. Murió defendiendo el voto. Esta es la historia de Francisco Lavandeira Muñoz. Francisco Lavandeira Muñoz nació en 1848. Según distintas versiones, el 4 de julio o el 4 de junio. Fue bautizado el 16 de julio de ese mismo año. Hijo de Sixto Lavandeira y Carolina Muñoz, pasó su infancia en Villa Guadalupe, hoy ciudad de Canelones. Allí recibió su educación escolar, vivió su familia, fallecieron sus padres y sus 4 hermanas. Desde muy joven, su camino fue el estudio. En 1870, con apenas 22 años, obtuvo el título de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Su tesis final se tituló Ley de Población y la Sociabilidad Argentina. En ella defendía ideas avanzadas para su tiempo: la ampliación del sufragio, las libertades personales, la libertad de cultos, de prensa, de reunión y de asociación. Defendía la independencia del Poder Judicial y la descentralización administrativa. Y sostenía la necesidad de ofrecer la tierra pública a bajo precio y en propiedad irrevocable a quienes quisieran cultivarla. Para Lavandeira, la libertad no era una consigna. La libertad, escribió, la libertad es planta delicada, necesita tierra generosa para germinar y desarrollarse. Y además de esa tierra generosa, dadas las condiciones sociales y económicas y morales, necesita vivir en la conciencia popular. Ese mismo año estalló la Revolución de las Lanzas, conducida por Timoteo Aparicio. Lavandeira la apoyó primero desde Buenos Aires y luego desde Uruguay. Su arma fue la palabra. Escribió en la Revolución el órgano de prensa de los sublevados, impreso en una imprenta volante que se trasladaba en carreta. Allí pasó a integrar el grupo de jóvenes doctores que rodeaban a Timoteo Aparicio. El historiador Agapo Luis Palomeque nos narra: vino y formó parte del segundo sitio con 22 años, el segundo sitio de Montevideo, y con Agustín de Bedia, su gran amigo, con el cual hicieron también un retoque sustancial de los principios del Partido Nacional, por lo menos los dejó expresos claramente. Con él fueron a la revolución y fíjense qué curioso, hicieron lo que mejor sabía hacer: difundir las ideas. En una carreta con bueyes, en medio de la revolución. Había una imprenta que dirigían ellos dos y publicaban un papel que tenía un nombre, como si fuera un manifiesto, difundiendo entre aquella gente que algunos andaban descalzos el por qué había que hacer ese sacrificio y por qué valores había que arriesgar la vida. En 1872 fue uno de los fundadores y directores del diario La Democracia. Ese mismo año integró la comisión que redactó la manifestación de principios y propósitos del recién fundado Club Nacional. Con acierto, el doctor Pablo da Silveira afirma: con solo 24 años, Francisco Lavandeira estaba ejerciendo responsabilidades cívicas de primer orden y era interlocutor de figuras de enorme peso político como era en ese momento Juan José de Herrera. Lavandeira obtuvo la cátedra de Economía Política de la Universidad de la República. Su enseñanza marcó un quiebre. Sustituyó el estudio teórico basado en manuales europeos por el análisis concreto de los problemas del Uruguay.
Por primera vez, se estudiaban con rigor científico las finanzas públicas del país, el sistema fiscal y la realidad económica nacional. Su paso por la cátedra fue breve, pero profundamente transformador. Palomeque subraya la trascendencia de la Bandeira en la educación. El país le debe la institución Facultad de Derecho, la institución Universidad le debe a la Bandeira el haber dado un viraje de 180 grados en la enseñanza de la economía política. Hasta que en el año 74 la Bandeira entró en la universidad, esta materia tan importante para entender la vida económica del país se estudiaba con textos europeos. Por lo tanto, los que salvaban esa materia no tenían la menor idea de lo que ocurría en el país. Llegó la Bandeira y lo primero que hizo fue tomar la estadística y estudiar las rentas, la propiedad, la producción, la distribución, el rédito, el interés. Podemos decir, nacionalizó la economía política y permitió a los alumnos, y así lo recuerda un alumno muy prestigioso, el doctor Carlos María de Pena, que fue su discípulo, los alumnos pudieron por primera vez comprender lo que estaba pasando en la vida productiva de nuestro país. 1875 fue llamado el Año Terrible. El país atravesaba una profunda crisis política, financiera y social. El 10 de enero se realizaban elecciones municipales en el atrio de la iglesia matriz. El voto era público, no era secreto. A medida que avanzaba la votación, el triunfo de la lista principista se hacía cada vez más evidente. Y entonces llegó la violencia. Un grupo se abalanzó sobre la mesa de votación. La mesa se partió. Comenzó el tiroteo que duró unos 15 minutos. Disparos desde los ombúes, desde los techos del cabildo, desde el atrio de la iglesia. Algunos huyeron, otros se refugiaron en la matriz. 12 personas murieron, más de 50 resultaron heridas. Francisco Lavandeira recibió una bala en el pecho. Tenía 26 años. Ese mismo día, Lavandeira había escrito en La Democracia: Si los ciudadanos se dejan imponer hoy por la fuerza y triunfan los elementos bárbaros por medio de la agresión y de la violencia, la soberanía popular vuelve a ser una mentira escrita en nuestros códigos y quedan para los próximos comicios generales librados los destinos del país a las imposiciones de los más fuertes, de los más desalmados, de los que no tienen reparo para lograr sus fines en convertir el sufragio en lucha sangrienta, en innoble pugilato de pulperías, ya que los registros están adulterados por el fraude y no arrojan ellos la expresión de la mayoría legal, que no alcance igual éxito la violencia. Parecía haber anticipado su destino y el del país. Francisco Lavandeira murió joven, pero dejó una huella profunda. Como señala Palomeque, por los valores que defendió en la cátedra, en el periodismo, y por las circunstancias dramáticas en que fue muerto, Francisco Caracciolo Lavandeira fue el mártir para nuestro país y para nuestro partido, el mártir de la pureza del sufragio. Una vez dije, y lo repito ahora, no conozco otro caso de mártir en la esfera civil. Por lo que enseñó, por lo que escribió y por cómo murió. Fue, como se dijo después, el mártir civil de la pureza del sufragio. Un hombre que creyó que la libertad debía vivirse en la conciencia popular. Por eso, el Partido Nacional reivindica su figura, porque la historia del país también se construye con quienes defendieron la democracia sin empuñar un arma, y con quienes pagaron ese compromiso con su propia vida. Queremos agradecer a la historiadora María Julia Burgueño por su valiosa referencia histórica, al doctor Pablo da Silveira por los testimonios aportados, al historiador y exdiputado del Partido Nacional Agapo Luis Palomeque por su contribución a este episodio. Agradecemos especialmente a Gonzalo Gómez por dar voz a Lavandeira en esta recreación. En la producción, nuestro reconocimiento a Patricio Montero, Tomás Casareto y Joaquín Oliva, así como a la Secretaría de Comunicaciones del Partido Nacional en las personas de Fernando Benzano y Luis González. Y un agradecimiento muy especial a Pablo Caldarelli por la iniciativa que hizo posible este trabajo.
Gracias por acompañarnos y nos volvemos a reencontrar en el próximo episodio de 190 años Partido Nacional.